Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. ¿Es la cruz un símbolo cristiano? La cruz es ampliamente aceptada y reconocida como un símbolo cristiano en la Iglesia Católica y en sus ramificaciones protestantes y las iglesias tradicionales pentecostales, entre muchas otras denominaciones alrededor del mundo. Y millones de personas que dicen o afirman ser cristianos profesos usan un crucifijo en su cuello, ya sea como una joya o colocan cruces en las paredes de sus hogares, y otros consideran ese símbolo como un amuleto de la suerte o para protección, incluso puestas en los techos o frentes de las iglesias para así creer que es el símbolo del sacrificio de Cristo. Pero realmente, ¿es la cruz un símbolo cristiano? ¿Sabe usted el origen de la cruz? Los verdaderos cristianos deberíamos aceptar la cruz. La mayoría de las personas pueden decir que no la usan como objeto de veneración, sino más bien que es parte de identificarse que son cristianos. Pero también millones de devotos católicos la utilizan para sus rezos diarios y hasta la utilizan en las sepulturas de sus familiares y amigos. Incluso vemos personas que para todo hacen el gesto de la cruz o de lo que comúnmente se le conoce persignarse, como por ejemplo lo vemos en los deportistas. La Iglesia Católica enseña que un creyente de su iglesia debe hacer el signo de la cruz antes de rezar. También vemos a diario a personas que creen que llevar una cadena, ya sea de oro o de plata con un crucifijo, les puede proveer protección en peligros o cuando se ven en tentaciones. Y estas personas toman fuertemente su cruz y la besan y se ponen a rezar y creen que ese gesto los conecta con Jesucristo. Ellos creen que la cruz puede hacer milagros y les adjudican poderes sobrenaturales. Está claro que para muchas personas que afirman ser cristianos profesos, la cruz les lleva a creer que tiene una conexión emocional extremadamente profunda y que tiene un enorme significado espiritual. Pero, como antes pregunté, ¿realmente la cruz es un símbolo cristiano? ¿Sabe usted el origen de la cruz? Ahora vamos a ahondar en el tema y vamos a descubrir los orígenes de la cruz. Y quiero utilizar varias fuentes, comenzando con lo que dice la Enciclopedia Católica. Y esta dice: el signo de la cruz, representado en su forma más simple por un cruce de dos líneas en ángulo recto, es muy anterior en Oriente y Occidente a la introducción del cristianismo. Se remonta a un periodo muy remoto de la civilización humana.
Aquí podemos ver y leer que claramente la cruz se utilizaba miles de años antes del nacimiento de Jesús y su existencia en esta tierra. Ahora quiero citar a Alexander Hislop en su libro Las dos Babilonias, y él dice lo siguiente, o escribió lo siguiente: el mismo signo de la cruz adorado ahora por Roma se usó en los misterios babilónicos, fue aplicado por el paganismo a los mismos fines mágicos y se le tributaron los mismos honores. Lo que ahora se llama la cruz cristiana no fue originalmente un emblema cristiano en modo alguno, sino que fue el tau místico, la forma verdadera y original de la T de los caldeos y de los egipcios, y la letra inicial del nombre de Tamuz, que en hebreo tiene el mismo radical que lleva en el caldeo antiguo. Al tau místico, como símbolo de la gran divinidad, se le llamó el signo de la vida. Se usaba sobre el corazón como amuleto, se marcaba en las vestiduras ceremoniales de los sacerdotes, tal como se hace en las vestiduras ceremoniales de los sacerdotes de Roma. Y los reyes lo llevaron en la mano como señal de su dignidad o autoridad concedida de modo divino. Las vestales de la Roma pagana lo usaban suspendida de sus gargantillas, tal como lo hacen las monjas ahora. Los egipcios hacían lo mismo, y muchas de las naciones bárbaras con las cuales comerciaban ellos, como lo testimonian los monumentos egipcios, en relación con el aderezo de algunas de estas tribus, Wilkinson escribe esto: el cinturón estaba algunas veces grandemente ornamentado, tanto los hombres como las mujeres usaban aretes y frecuentemente llevaban una cruz pequeña suspendida del collar o en el cuello de sus vestidos. La adopción de esto último no les era peculiar, también se colgaba o se le veía sobre las vestiduras de Rod N. No, y sus huellas pueden verse en los fantásticos ornamentos del rebo, mostrando que ya se usaba en tiempos tan remotos como el siglo XV antes de la era cristiana. La cruz era adorada por los celtas paganos mucho antes de la encarnación y de la muerte de Cristo en México, donde se levantaban grandes cruces de piedra dedicadas probablemente al dios de la lluvia. Fue adorada muchísimo antes de que los misioneros católicos romanos pusieran allí sus pies. La cruz, ampliamente adorada y considerada como emblema sagrado, fue el símbolo inequívoco de Baco, el Mesías babilónico, pues se le representaba con una cinta cubierta de cruces en la cabeza. Veamos otra referencia al respecto, esta vez de la Enciclopedia Británica, y expone lo siguiente: desde su forma más simple, la cruz ha sido utilizada como un símbolo religioso y como un adorno desde los albores de la civilización humana. Ahora voy a leer de la Enciclopedia Hispánica, y esta dice: el signo de la cruz, en varias de sus formas, es muy anterior al cristianismo, aun cuando existen teorías diversas acerca de si se trataba de marcas de identificación o de propiedad o de verdaderos signos de culto y veneración. Otra referencia aquí que utilizo es de El Árbol del Mundo, diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológicos. Y este
expone lo siguiente: el surgimiento de la imagen de la cruz se remonta, al parecer, al Neolítico, cuando la cruz comienza a manifestarse en tradiciones considerablemente alejadas entre sí, haciéndose cada vez más geométrica. Los significativos ejemplos provenientes de excavaciones neolíticas o calcolíticas de los Balcanes y Europa Central, un plato con el signo de la cruz y motivos ofídicos, Tangirú Rumanía, 4000 años antes de nuestra era, los signos cuatrimembres en los platos de cerámica lineal. Cabe suponer que los distintos elementos de esta figura aparecieron ya en la Paleolítica superior. En la época posneolítica, la cruz deviene el símbolo casi universal de la unidad de la vida y la muerte, atestiguando en los más diversos sistemas mitológicos y religiosos, incluyendo las variantes místicas y las formas cientistas de mitología, así como también degenerada. Esto permite explicar el importante papel que desempeña la cruz en el ritual y la conducta ritualizada en la magia, la medicina popular, las adivinaciones, los hechizos, el arte arcaico y la vida cotidiana. Y la Enciclopedia Ilustrada de Símbolos Tradicionales confirma los orígenes antiguos de la cruz. Y dice: un símbolo universal de los más remotos tiempos, es el símbolo cósmico por excelencia. Este es un centro del mundo y por lo tanto un punto de comunicación entre el cielo y la tierra y un eje cósmico. Por consiguiente, comparte el simbolismo del árbol cósmico, montaña, pilar, escalera, etc. Artículo La Cruz. El ejemplo más antiguo de la cruz, que es utilizada religiosamente, viene de cruces grabadas o pintadas en arcillas planas, que son fechadas, según algunos, en 10.000 años de antigüedad. Estas arcillas fueron encontradas en una caverna en los Pirineos franceses, donde simbolizaban piedras ancestrales que contenían los espíritus de los muertos. La cruz, que ahora es utilizada por la cristiandad tradicional, es en realidad, tiene sus orígenes en la letra T. Este era el símbolo tradicional de Tamuz, el antiguo dios de los caldeos y egipcios. Tamuz era el hermano de Istar, la diosa de la fertilidad, quien es ahora inconscientemente adorada por millones de cristianos profesos, que lleva una forma de su nombre, Easter, o Día de la Pascua Florida. El símbolo de Tamuz es la que los misterios en las religiones llaman la T mística. Este es un emblema de gran antigüedad y algunas veces es llamado el signo de la vida, como ya expuse antes. La letra T en minúscula, o sea, una forma de cruz, en sus orígenes era utilizada a manera de amuleto en el cuello. También, como escribió Alexander Hislop en su libro Las dos Babilonias, y secundado por Ralph Woodrow en su libro Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, ellos escribieron que otras religiones antiguas de índole pagano usaban el símbolo de la cruz como parte de las vestimentas de las mujeres vírgenes. Ellas a menudo utilizaban cruces a manera de colgantes en sus cuellos y también como aretes en sus orejas.
Ellas utilizaban estas ornamentas como parte de la celebración de sus rituales paganos. Ralph Woodbrow citó lo escrito por Alexander Hislop en su libro Babilonia, Misterios Religiosos, lo siguiente: el símbolo de la cruz, en su forma original, proviene de la primera letra del nombre de Tamuz, la T, el mismo signo de la cruz que venera la Iglesia de Roma hoy en día. Fue usado en los misterios de Babilonia. Aquello que es ahora conocido como la cruz cristiana no fue originalmente un símbolo cristiano, sino un símbolo místico Tau de los caldeos y egipcios. La forma original de la T, la inicial de Tamuz, la cual fue usada en gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón, era marcada en las vestimentas oficiales de la Roma de hoy. La cruz está en diferentes culturas. Y ya comprobado los orígenes de la cruz, como anteriormente mencioné, cabe resaltar que este símbolo tuvo sus orígenes en la cultura babilónica, seguido con los egipcios, incluso en la era neolítica. También encontramos otras culturas como la hindú, en China, en los gnosos de Creta, los celtas y otras, etcétera, etcétera. Y ya comprobado entonces que el símbolo de la cruz ha estado en diferentes culturas a nivel mundial, mucho antes de la era cristiana, siendo un símbolo de índole pagano. Así establecido esto, entonces, ¿cómo es que llega a asociarse el símbolo de la cruz al cristianismo? La realidad es que el origen de este símbolo no es basado a la fe cristiana y que verdaderamente son totalmente opuestas a lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña. Y sería bueno repasar cómo fue que murió Jesucristo. Por favor, pasemos a Juan, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 14 al 20. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y entonces él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En el versículo 17, la palabra cruz es una traducción errónea. Los evangelios fueron escritos en el idioma griego. Entonces la palabra correcta en ese versículo, en vez de ser la palabra cruz, es la palabra griega que es stauros. Según la concordancia Strong, número 4716, y esta significa estaca o poste, como clavada erecta. Aquí
evidenciamos a través de la Biblia que Jesús no fue clavado en una cruz, sino en un poste o una estaca erecta. Entonces, lo que tradujeron la versión de la Biblia Reina Valera y otras versiones que interpretaron esa palabra como cruz, no es nada menos que la palabra original del griego stauros, para estaca o poste, no cruz. Este hecho lingüístico ha llevado a muchos historiadores bíblicos a creer que Jesús fue realmente clavado, no en una cruz, sino en una sola viga o un poste o estaca. Observemos las conclusiones de 3 respetadas obras. Primero vamos a leer el compañero bíblico del Dr. Bellinger, que dice: las cruces eran usadas como símbolos del dios Sol babilónico. Debe ser claro que Constantino fue un adorador del dios Sol. La evidencia de esto es absoluta, que el Señor fue muerto sobre una estaca o poste parado y no sobre 2 piezas de madera puestas en ángulo. Y la Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia dice: originalmente el griego stauros designó un madero vertical apuntalado o estacado en un punto firmemente a tierra. Tales estacas o postes eran comúnmente usados de 2 maneras. Estas estacas o postes eran puestos uno junto al otro en línea o en fila para formar una barrera o una palizada defensiva alrededor de algún asentamiento, o sencillamente estos eran plantados como instrumentos de tortura, en los cuales los que quebrantaban seriamente la ley eran públicamente suspendidos sobre estos hasta que morían, o si ya habían sido muertos, mantener sus cadáveres colgando a manera de deshonra. Y el diccionario expositorio de Vine, de Palabra del Nuevo Testamento, dice: para stauros 47:16, denota primariamente un palo o estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo estauro, fijar sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de 2 brazos. La forma de esta última tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre. En aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo III después de Cristo, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata. Se recibió a los paganos en las iglesias aparte de la regeneración por la fe y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De allí que se adoptara la tau o T en su forma más frecuente, con la pieza transversal abajada como representación de la cruz de Cristo. En cuanto a la Qui o X, que Constantino declaró haber visto en una visión que le condujo a ser el valedor de la fe cristiana, aquella letra era la inicial de la palabra Cristo y no tenía nada que ver con la cruz. Para Zulón, estaca, árbol que se usaba para stauros, véase bajo número 2. Este método de ejecución pasó de los fenicios a los griegos y romanos. Stauros denota a la cruz o estaca misma. Por ejemplo, Mateo 27:32. B, la crucifixión sufrida. Por ejemplo, Primera de Corintios 1, versículos 17 y 18, donde la palabra de la cruz significa el evangelio. Gálatas 5:11. También la Enciclopedia Británica
expone que habían dos maneras de crucifixión que los romanos utilizaban. Y esta dice, dos métodos se seguían al infligir el castigo de crucifixión. En ambos casos el criminal era desnudado y después colgado en una estaca o poste parado, donde el criminal era cruelmente azotado con látigos que tenían tiras de cuero con piezas de hierro o algún otro material pesado al final de las tiras. No solamente era la piel la que se desgarraba y se desprendía de los huesos, sino que también parte de las vísceras se salían y la completa anatomía del cuerpo era expuesta. En este lastimoso estado, el criminal era vuelto a vestir y si todavía estaba en condiciones era obligado a cargar el poste o estaca al lugar de la ejecución, donde éste era sujetado al poste o clavado en él y dejado hasta que muriera. La segunda manera que los romanos utilizaban para crucificar a los condenados a muerte involucraba un poste o una estaca con una barra que atravesaba el poste. Las manos del condenado eran sujetadas o clavadas en la barra que atravesaba el poste. Veamos y leamos lo que la Enciclopedia Británica expone. Después de que el criminal era azotado, este tenía que cargar con la barra que atraviesa el poste al lugar de ejecución y después era sujetado a este con clavos de hierro sobre los brazos extendidos y a través de los tobillos. Algunas veces esto se hacía mientras que la cruz estaba recostada en tierra y después era levantada a su posición. En cuanto a la forma en la que crucificaron a Jesús, la Biblia no determina cuál método utilizaron los romanos. En cuanto al uso de la palabra estauros, que fue usada por los escritores de los evangelios, hay fuertes indicios que de la manera que ejecutaron a Jesús fue la primera manera, que era sin la barra que atravesaba el poste o estaca. Y de acuerdo a los escritores de los evangelios, en la cual ellos presenciaron personalmente la ejecución de Jesús siendo crucificado, entonces ellos sabían exactamente la manera en que cómo fue crucificado. Dicho esto, si Jesús hubiera muerto en una cruz, ¿no cree usted, apreciado hermano, que los apóstoles que escribieron los evangelios hubieran usado una palabra que hubiera descrito una cruz? Pero ellos eligieron usar la palabra estauros, que específicamente fue un poste o una estaca, no así una cruz. Eso es lo que especifica. Y John DeHaan Parsons habla de este asunto en su libro Una investigación a los orígenes e historia de los símbolos que fueron adoptados por nuestra religión. En su obra, él explica que si Cristo hubiera sido ejecutado en un objeto en forma de cruz, los autores de los evangelios hubieran utilizado la letra griega X, chi, o tal vez términos tales como katachiasmón. Su investigación lo llevó a concluir que todos los apóstoles escribieron la palabra estauros, con el propósito específico de no confundir el sacrificio de Cristo con el símbolo antiguo egipcio de la Tau. El escritor, autor del libro Compañero Bíblico, Ethelbert William Berlinger, escribió lo siguiente:
ya que la palabra griega usada en Juan 19:17 es stauros, lo que cargó Jesús en realidad fue una estaca o poste, y por lo tanto este verso debe ser traducido como: y él, cargando su poste o estaca, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Este punto de vista también es validado por la Biblia judía completa, la cual traduce Mateo 10:38 como: el que no toma su estaca de ejecución y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 38. Quiero citar aquí un extracto de un artículo escrito por el doctor Bottiel que dice lo siguiente: cabe señalar que de acuerdo con la concordancia exhaustiva de Edstrom, cada vez que el Nuevo Testamento aparece la palabra cruz proviene de la palabra 47:16. Pero algunos pueden preguntar, ¿qué hay de la palabra crucificar o crucificado? ¿Significa esto ser asesinado en una cruz? Si bien así es como la gente interpreta eso en español, las dos palabras griegas traducidas como crucificar en el Nuevo Testamento provienen de stauros y significan empalar. Estauro para empalar, y la 49:57 sustauro del Nuevo Testamento para empalar en compañía de literal figurativamente o figuradamente, y esto es de la concordancia con expandido a griego y hebreo del diccionario. Hay una tercera palabra que una vez se tradujo incorrectamente como crucificar en el Nuevo Testamento, pero significa matar de nuevo y por lo tanto no tiene nada que ver con una cruz real. Ni los apóstoles ni sus seguidores inmediatos, que conocerían el griego koiné del primer siglo mejor que cualquiera de los que viven actualmente, fueron registrados portando o honrando ninguna cruz. El hecho es que los eruditos modernos saben que estauro significa una estaca, pero muchos han optado por la tradición traducirlo como cruz. En Grecia, ahora debido a la tradición, la palabra stauros ahora se considera como cruz, aunque claramente no lo hizo originalmente. Observen también Mateo capítulo 27, 49, versículo 49, debería decir: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Y otro tomó una lanza y le atravesó el costado, y salió agua y sangre. Hasta alrededor de 510 al 511 después de Cristo, la totalidad de este versículo estaba incluido en todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. No fue hasta entonces que se encontró una copia espuria del Evangelio de Mateo, después de haber sido plantada deliberadamente en Chipre como parte de un plan para justificar la independencia política de Chipre, en la que este versículo no estaba incluido. Después de eso, algunos de los griegos decidieron eliminar el versículo. Aunque muchos manuscritos griegos han conservado el original hasta el día de hoy, toda la historia se puede encontrar en el Nuevo Testamento en griego de Westcott y Hort, páginas 21 y 22. Al menos los griegos nos dejaron un testimonio de lo que era y debía ser la verdadera lectura original. Por lo tanto, Mateo 27:49 debería mostrar que Cristo acababa de morir en la cruz o en el madero cuando los soldados vinieron a romperle las piernas. Juan 19:31. Para celebrar su muerte, uno de los soldados lo había apuñalado en el costado con una lanza. Ver Juan 19:34. Que fue lo que realmente mató a Jesucristo, y eso es de las buenas noticias de enero a marzo de 1973. Por favor, comprenda que la Biblia simplemente no enseña que Jesús tuvo que haber sido asesinado en una cruz. Noten también esto. El teólogo Gunnar Samuelsson de la Universidad de
Gotemburgo dice que la leyenda de la ejecución de Cristo no se basa en ninguna evidencia real, sino en tradiciones de la iglesia cristiana y en obras de arte más que en textos antiguos. Samuelson cree que la Biblia ha sido mal interpretada, afirmando que no hay referencias textuales a la crucifixión en la Biblia u otros textos fidedignos de la época. Samuelson afirma que hay referencia al hecho de que Jesús llevó un estauros hacia el Calvario, pero cree que esto se refiere a un poste o un árbol en lugar de una cruz. Gunnar Samuelson es teólogo de la Universidad de Gotemburgo. Llegó a los titulares sobre la historia de la crucifixión. En su informe, Samuelson sugiere que hay poca o ninguna evidencia de que la figura religiosa de Jesucristo muriera en una cruz. La cruz se ha convertido en el símbolo dominante de la fe cristiana. La mayoría de los cristianos creen que Jesús fue ejecutado por el Estado en una cruz. Samuelson explica, cuando los evangelios se refieren a la muerte de Jesús, simplemente dicen que fue obligado a llevar un estauros al Calvario. En realidad, el de estauros se utiliza para describir muchos postes y dispositivos de ejecución diferentes. Continúa explicando que los primeros textos históricos sugieren que los romanos rara vez usaban la crucifixión para ejecutar a los prisioneros. En su lugar usaron postes y cruces para colgar a los muertos después del hecho. Él explica, si buscas textos antiguos que mencionen específicamente el acto de la crucifixión, terminarás con solo 2 o 3 ejemplos. El doctor Samuelson investigó mucho sobre las antiguas técnicas y prácticas de crucifixión y ha escrito que no era probable que Jesús fuera asesinado en una cruz. El doctor Thiel habla que leyó su extensa tesis doctoral y básicamente concluye que un estauros es un poste que las antiguas crucifixiones en gran parte de la literatura griega no apoyaban la opinión de una persona suspendida con clavos en una cruz real, que los investigadores que afirman que los romanos usaban cruces comúnmente se referían principalmente a un solo poste como una cruz, el llamado cruz simplica, un término aparentemente inventado por el siglo XVI, Justo Licio, para referirse a un solo poste o palo. El Nuevo Testamento no enseña una crucifixión tipo cruz y que la idea de una cruz se desarrolló en el mundo religioso greco-romano principalmente después del siglo I después de Cristo. Aquí, por ejemplo, hay algo que concluyó sobre la palabra estauros. Se usa cuando se refiere a un poste elevado en un sentido amplio o un poste en que algo o alguien vivo o muerto está suspendido y no se limita al significado de estaca puntiaguda. Así se refiere a todo tipo de postes de pie, incluidos los puntiagudos, mientras que parece referirse solo a postes puntiagudos. Y en español, esta palabra que realmente aparece en pantalla no la sé pronunciar, pero se transliteraría como scolops. Aquí hay algo que el doctor Samuelson concluyó acerca de los escritos del historiador latino Tácito. Tácito utiliza en varios textos una terminología como patíbulo, cruz y afiegere que se relaciona comúnmente con el castigo de la crucifixión. Sin embargo, la conclusión bastante sorprendente y aparentemente la única plausible que se puede sacar sobre la base de una lectura del texto de Tácito es que no se puede decidir si describe una crucifixión en un sentido tradicional. Sorprendentemente, ni siquiera en el caso de Jesús. Tácito describe varios tipos de castigos en sus textos, pero no es lo suficientemente específico como para que el lector actual decida qué tipo de castigos. Y cité lo anterior porque la gente ha citado a Tácito como prueba
de que el tipo de crucifixión en cruz por la que muchos afirman que Jesús pasó fue la práctica común. Sin embargo, la investigación no confirma esa afirmación. Aquí está la conclusión de un importante documento del Dr. Samuelson. Las frecuentes y coloridas representaciones de crucifixiones y la muerte de Jesús mencionadas en el capítulo anterior carecen esencialmente de apoyo en el material textual estudiado. Ni los textos bíblicos ni los extrabíblicos hasta principios del siglo I ofrecen descripciones tan detalladas como las que hacen los eruditos mencionados. Estos eruditos parecen implicar que todos los textos en los que aparecen los términos son relatos de crucifixión de los que pueden extraer información y, a pesar de la diversidad de los textos, sumarlos. Los problemas relacionados con este procedimiento erudito han sido el tema de la presente investigación. No es imposible encontrar referencias a la crucifixión en el material de los textos antiguos, pero se necesita más que la aparición de un solo término. Por supuesto, no es posible sacar la conclusión de que las crucifixiones no ocurrieron. Probablemente hubo suspensiones en la antigüedad que coincidían bien con la suspensión de Jesús. Sin embargo, ese no es el problema. El problema es determinar con un nivel decente de probabilidad que un texto describe tal castigo. La inmensa mayoría de los textos simplemente no son lo suficientemente comprensibles para eso. Además, debe tenerse en cuenta que en el Nuevo Testamento nunca se describe a nadie que lleve una cruz o incluso un estauros. A pesar de que esto es conocido, la mayoría de los traductores parecen usar la palabra cruz, basándose en sus tradiciones religiosas particulares, en lugar del griego literal. Y aunque es posible que Jesús fuera crucificado en algún tipo de cruz en lugar de simplemente un poste, eso no significa que un símbolo de tortura, que también tiene orígenes religiosos paganos, deba ser necesariamente usado o venerado por aquellos que profesan a Cristo. Ahora, quiero traer a colación un artículo escrito en el periódico Washington Post que dice lo siguiente: mito, la cruz de Jesús era una estaca dividida en dos por una viga horizontal. La imagen icónica de la cruz cristiana tiende a presentar una viga vertical central seccionada por una viga perpendicular aproximadamente un tercio del camino hacia abajo. Esta versión de la cruz es visible en todas partes, desde emojis que incluyen tanto la cruz latina de dos vigas como la cruz ortodoxa, también conocida como la cruz supedaneum, que tiene otra baja cerca de la parte inferior, hasta monumentos conmemorativos al borde de la carretera y, por supuesto, campanarios de iglesias. Pero las cruces reales que los romanos usaban para las ejecuciones probablemente tomaron una forma diferente. Las palabras griegas y latinas para cruz, estauros y cruz, no necesariamente describen lo que la mayoría de la gente imagina como una cruz. Se refieren a una estaca vertical en la que los condenados podían ser atados con las manos sobre la cabeza. Pero, ¿no dijo Jesús que sería crucificado? En las traducciones de la Biblia, a menudo se encuentra la palabra crucificado. Observen las siguientes traducciones y protestantes y católicas de una declaración de Jesús. Voy a leer esto de la versión Reina Valera de 1960, de Mateo capítulo 26, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y ahora voy a leerlo de la Biblia La Nueva Jerusalén. Como ustedes saben,
dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La palabra comúnmente traducida como crucificado es la palabra griega estauro, que es empalamiento en una estaca o poste. De hecho, ese término se traduce erróneamente como crucificado 46 veces en la Reina Valera de 1960. ¿No usaban a menudo los romanos cruces? Si bien los romanos a veces usaban un tipo de cruz como parte de la pena capital, lo que tendían a usar era un árbol o un poste. No es algo que se parezca al tipo de cruces en la mayoría de las iglesias, según Samuelson en la página 338. Observen también otra cita aquí, que dice, aunque hay referencias a crucifixiones cientos de años antes de los romanos, estas pueden referirse a otras formas de empalamiento, casos en los que los delincuentes eran clavados a árboles y otros marcos donde se les dejaba morir. La palabra latina crux, con X, que generalmente se traduce como cruz, originalmente tenía un significado menos específico, refiriéndose a cualquier objeto en el que las víctimas eran empaladas o colgadas. Y eso es de guía de crucifixión desde la antigua Roma hasta la Siria moderna. Y eso es de la BBC. Y eso fue del 7 de mayo de 2014. Por lo tanto, incluso la palabra latina no tenía por qué significar una cruz. Las cruces, como se ve en las iglesias grecorromanas, no eran tan comunes como un dispositivo de pena capital, como muchos parecen pensar. La cruz no era un símbolo cristiano primitivo. Y ellos sabían que Jesús fue asesinado en un madero. Noten lo que Policarpo, obispo de Esmirna, escribió en el siglo II. Perseveremos, pues, continuamente en nuestra esperanza y en la prenda de nuestra justicia, que es Jesucristo, el cual llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Y eso es carta de Policarpo a los Filipenses, capítulo 8 de los Padres Antenicenos, volumen 1, editado de Alexander Roberts y James Donaldson, de la edición americana de 1885, reimpresión Hedrinson Publishers en 1999, páginas 33 a la 36. Él, al igual que otros, se refirió a la muerte de Jesús en un madero. Observe algunos pasajes del Nuevo Testamento. Pasemos a Hechos, capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahora, Hechos capítulo 13, versículos 29 y 30. Y dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo como sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase
a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La palabra griega zulon, traducida como árbol, en el versículo de arriba, básicamente significa árbol, palo o pieza de madera. En cuanto a Gálatas capítulo 13, versículo 14, contiene una referencia a Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23. Y los hebreos no estaban crucificando a la gente en cruces en ese entonces. A pesar de que los grecorromanos lo titularon el discurso de la cruz, Melitón de Sardes, a finales del siglo II, escribió que Jesús fue asesinado en un árbol. Él escribió: Dios es Dios que es de Dios, el Hijo que es del Padre, Jesucristo, el Rey por siempre, el que llevó la tierra, fue colgado en un madero. El Señor fue sometido a la ignominia con el cuerpo desnudo. Dios fue condenado, el Rey de Israel fue asesinado. Melito también escribió en su discurso sobre la fe y en otros lugares: el que fue colgado en el madero. Este es el que tomó forma corporal en la Virgen y fue colgado del madero y fue sepultado en la tierra y no sufrió disolución, que se revistieron de forma corporal en la Virgen, que fue colgado del madero, que fue sepultado en la tierra, el cual resucitó del lugar de los muertos y subió a lo alto del cielo y está sentado a la diestra del Padre. El que llevó la tierra fue llevado sobre un madero. El Señor fue sometido a la ignominia con el cuerpo desnudo. Dios condenado a la muerte, el Rey de Israel asesinado. El que sustentaba la tierra fue sustentado en un madero. El Señor fue sometido a la ignominia con el cuerpo desnudo. Dios lo puso a muerte. El Rey de Israel fue asesinado. Los cristianos primitivos informaron que Jesús fue asesinado en un árbol. Note una acusación contra ellos que profesaron a Cristo en el siglo II al III, una fecha incierta, en una supuesta discusión entre el pagano Cecilio y el supuesto cristiano Octavio. ¿Por qué no tienen altares, ni templos, ni imágenes reconocidas? Si la cruz hubiera sido un símbolo o imagen sagrada muy utilizada por los cristianos primitivos, la acusación anterior no se habría hecho contra ellos. En lo que parece ser alrededor del año 135 en Jerusalén, había un grupo de cristianos romanos comprometidos que apoyaban a los romanos y que escribieron lo que pensaban que eran los relatos de los evangelios. Sin embargo, según una fuente posterior, en todo esto no se mencionó la cruz ni el crucifijo. Y eso es de Pino Gesell, los cristianos judíos de los primeros siglos del cristianismo, según una nueva fuente, Actas de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades, volumen 2, número 13 de 1966, Jerusalén, página 16. Y de acuerdo con los registros históricos, ningún cristiano verdadero antes de finales del siglo II o principios del siglo III es descrito como llevando un ídolo, teniendo imágenes en cualquier servicio de adoración o incluso llevando una cruz. Aunque algunos apóstatas comenzaron a abogar por las cruces en los siglos II y III. Pero, ¿qué hay acerca de los clavos? ¿No prueban los clavos que Jesús fue crucificado en una cruz? Algunos han afirmado que lo siguiente prueba que Jesús fue asesinado en una cruz. Juan capítulo 20, versículos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, los clavos en la mano prueban que se usó una cruz. De ninguna manera. Al examinar los empalamientos antiguos, se ha descubierto que se utilizaban clavos, como escribió Samuelson G. Crucifixión de la Antigüedad. Y también escribió que era más común que los clavos se colocaran en la muñeca, ya que las palmas de las manos no podían sostener el cuerpo. Y dado que en el caso de Jesús había huellas de clavos en sus manos, esto habría requerido 2 clavos, uno en cada palma de ambas manos. Sus manos podían haber estado sobre su cabeza, una al lado de la otra o una justo encima de la otra. 2 clavos simplemente no es prueba de que se tuviera que haber utilizado una viga transversal, como varios han tratado de insistir. Así que queda más que claro que realmente la cruz no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano con muchísimo tiempo de antelación el cristianismo. Así, hermano, termino por el momento este sermón, el cual luego estaré abundando mucho más. Y ha sido un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios.